tengo de fondo. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Hoy tenemos un evento abierto al público, el arte de la estrategia electoral. Aprende cómo desarrollar una mente estratégica para campañas electorales. Y para desarrollar este tema tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Rafael López. Rafa López, Muy bien. él fue diputado en el Parlamento de Cataluña, siendo portavoz parlamentario entre el año 2003 y el año 2015. También es consultor político en políticas públicas y fue consultor político y en políticas públicas y comunicación en el Ayuntamiento y en la Diputación de Barcelona. Ha dirigido la editorial de libros sobre política y cultura Epiceme. Fue profesor o es profesor en el máster en comunicación política e institucional de la BSM UPF, analista habitual en diferentes medios de comunicación y programas de televisión. Los que están acá en España seguro lo conocen porque ha estado o está regularmente en programas como El Rojo Vivo, La Sexta Noche, El Vespre, Café de Ideas, El Mon y Tot es Mou en Cataluña. Rafa, para nosotros es un honor tenerte invitado a esta sesión y te agradecemos mucho tu disponibilidad para siempre conversar estos temas. Te dejo la tarima, apago mi cámara para no hacer ruido, Genial, pero me quedo genial. acá de back office tuyo, lo que necesites, ¿ok? Vale, perfecto. Perfecto, pues oye, te agradezco mucho la presentación, el gusto que has compartido. Siempre me encanta cuando estoy con colegas de la profesión, sobre todo compartir la pasión que tenemos por esto que hacemos. Eso tiene que ser una pasión, lo tenemos que convertir. Os voy a dar 7 tips de campaña que me parecen relevantes. No he preparado presentación porque creo que a veces con la presentación lo que hacemos en el seminario, por supuesto que hacemos las presentaciones, en el máster, pero ahora no he querido, en todo el desarrollo del posgrado, pero ahora no quiero hacer presentación porque quiero que sea también como una especie de conversación muy directa para vosotros y definir aquellos 7 elementos que nos configuran una mente estratégica de cada uno. Os voy a decir 2 cosas, cómo utilizo este webinar. Eso es lo que yo hago cuando comienzo una campaña. Es la primera conversación que tengo con el equipo de campaña cuando comenzamos una campaña electoral. Porque creo que es importante desarrollar una mente estratégica electoralmente, hablando, y porque creo que muchas veces nos confundimos mucho cuando dirigimos una campaña electoral, porque tendemos a simplificar demasiado. La campaña electoral es muy compleja y muchas veces las simplificaciones no llegan a buen puerto. Es más, muchas veces los libros que nosotros estamos acostumbrados a leer a la hora de leer sobre cómo desarrollar una campaña electoral, la estrategia electoral, etcétera, no suelen profundizar en los elementos que son realmente importantes. Por tanto, yo os voy a comunicar 7 elementos que yo creo que son poderosos, que no vais a encontrar en libros, que yo comunico cuando inicio una campaña electoral a mi equipo y por tanto son los 7 elementos que yo creo que configuran esa mente estratégica y que os van a ayudar muchísimo si los tenéis en cuenta a la hora de desarrollar una campaña. El desarrollo de una campaña electoral es como un iceberg. Sabéis que el iceberg, el 10% está en la superficie, el 90% está debajo. ¿Qué significa? Que todo el proceso de preparación de una campaña electoral es el proceso más importante que tenemos nosotros como consultores políticos. Cuando uno llega a una campaña electoral, tiene que haber muchos meses de preparación de esa campaña electoral. Yo siempre le digo a mis clientes que para preparar una buena campaña electoral, que te puede durar 15 días, 30 días, 45 días, necesitas como mínimo pues 7, 10, 24 meses de preparación, de estudio importante para establecer cuál es el terreno donde nos movemos. ¿Y cuáles son esos tips? Pues vamos a comenzar a bombardear con algunos tips que son poderosos en una campaña electoral. Mirad, el primer tip es que no existe el ciudadano medio. Eso de que tenemos que comunicar a un ciudadano medio que existe, ¿no? Tenemos que establecer un ciudadano, ¿no? Nos encantan las medias. Si os fijáis, nos encantan las medias. Cuando vosotros estáis trabajando con una candidata o con un candidato, o vosotros como candidatos o como candidatas, bueno, ¿cuál es la puntuación media que tengo, ¿no? Y eso es algo que tenemos mucho en la mentalidad. Es decir, tenemos una mentalidad muy estadística a la hora de hacer una campaña electoral. Eso no sirve, porque el ciudadano medio ya no existe. Pudo existir. Es decir, en las sociedades que eran sociedades poco plurales, que eran sociedades muy monótonas, esas sociedades pues que se parecían mucho, de que no había mucha diversidad, podíamos entender que había un ciudadano medio. En las sociedades postindustriales, en las sociedades del siglo XXI, el ciudadano medio no existe. Digo el ciudadano medio con todas las palabras, porque normalmente el ciudadano medio suele ser el varón, lo cual aquí también hay, digamos, un sesgo de género importante. Por tanto, no podemos hablar a la mitad de una sociedad. No podemos hacer hablar como si pudiéramos
buscar un medio en la sociedad. Eso lo vemos, ¿sabéis dónde lo vemos perfectamente? En las redes sociales. Las redes sociales no se segmentan por medios, se segmentan por grupos de interés. Y ahí es donde tenemos que atacar, esos grupos de interés, lo que se denomina la clusterización de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que establecer clústeres significativos para una campaña de... Y los clústeres significativos, que significan los targets a los que nos vamos a dirigir, son targets muy específicos, que cada vez tenemos que saber especificar más. Por ejemplo, hay targets que pueden ser votantes conservadores preocupados por la seguridad nacional. Eso es un clúster. Fijaos, eso no tiene nada que ver con un ciudadano medio. Tiene que ver con un interés muy específico y con el comportamiento de ese clúster respecto a su interior y a su exterior. Respecto a su interior, ¿por qué? Porque significa que el clúster es significativo en sí mismo, que tiene una identidad propia y significa que se diferencia perfectamente de los otros targets, de los otros clústeres, a la hora de poder realizar la agrupación. Por tanto, ni siquiera la segmentación nos sirve. Esa segmentación típica de, mira, te votan más las mujeres, te votan más los hombres. Bueno, pero es que en las mujeres también hay mucha diferencia. Puede haber mujeres más progresistas, mujeres más conservadoras. Es decir, tampoco o la edad, ¿no? Dice, bueno, la edad es muy importante. La edad puede ser importante para ciertos factores, sobre todo para comunicarnos con los más jóvenes. Pero los jóvenes, hay jóvenes de clase trabajadora que pueden tener unos ciertos problemas y hay jóvenes de clases suburbanas, hay jóvenes de clase rural y hay jóvenes de clase media alta que no tienen la problemática que pueden tener los jóvenes. Es decir, cuidado porque esas segmentaciones tampoco nos sirven. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar los targets. Y los targets significa que esos clases son significativos en sí. Mira, ejemplos de campaña electoral. El año 1996, el gran arma electoral que tuvo Bill Clinton para la reelección, una reelección que tuvo muy difícil, fue encontrar lo que se denominaban las soccer moms. Las soccer moms representaban a un votante femenino que era madre de unos dos, tres hijos, que los llevaban, y muchos me entenderéis aquí, que los llevaban a jugar a fútbol, ¿no? Eran los típicos que los sábados se cogían a sus hijos y se lo llevaban a jugar a fútbol. Pues todo eso descubrieron que todo ese mundo tenía una lógica política, tiene una preocupación determinada. Al ser madres, tenían unas preocupaciones determinadas. No eran precisamente el grupo más progresista para un votante del Partido Demócrata. Era un votante muy centrado, muy preocupado por cuestiones de seguridad, muy preocupado por cuestiones de precios, muy preocupado por cuestiones de calidad de vida, muy preocupado por cuestiones del futuro de sus hijas y de sus hijos. Por tanto, la configuración de clústeres tiene que ser una de las primeras batallas que tenemos que dar a la hora de hacer la investigación electoral. Eso es fundamental. Y a partir de aquí podemos establecer muchos tipos de estrategias. Podemos hacer la recolección y análisis de datos que tenemos en nuestro seno, es decir, por datos demográficos, datos psicográficos. Los datos psicográficos son datos de valores y veréis que después los valores son muy importantes en una campaña electoral. Es decir, habrá sistemas de creencias, habrá sistemas de valores conductuales, es decir, el récord electoral que pueden tener, o geográficos, ¿no? Después tenemos que analizar las variables clave, es decir, las variables más predictivas del voto, ¿no? Cuando nos enfrentamos también a una investigación para definir los targets electorales, tenemos que ver cuáles son las variables clave que nos definen el voto. Hay variables que pueden afectar a un grupo determinado, pero que no son importantes para definir el voto. Hay variables que sí, y hay variables que te explican el voto, que aunque no lo definen, te lo explican. Me refiero, seguramente estaremos de acuerdo, y voy a poner el caso de Estados Unidos para no entrar en ninguno de los casos que podemos tener aquí y no entrar en polémicas, ¿no? Que siempre cuando pones un caso de un país de América Latina o de España, podemos entrar en polémica. Por ejemplo, es lógico que si tú ves la CNN, vas a votar demócrata, y si tú ves la Fox, vas a votar republicano. Al 100% no, pero es lógico que aunque eso no explica el voto, porque no lo explica, sino que es una consecuencia del voto y del mundo simbólico, también es importante a la hora de establecer las estrategias de cómo vamos a llegar a ese target. Y después, a partir de aquí, lo que hacemos es generar esos targets que no son útiles para nuestra campaña. Otro ejemplo de target útil para campaña. Los republicanos consistentemente desde el año 80 hasta el año 2016, fijaos, apelaron a lo que era el votante denominado Reagan Democrat. El Reagan Democrat era un votante de cuello azul. El votante de cuello azul es un votante manual, es un votante de las factorías de Detroit, que trabajan con trabajos manuales, que podríamos pensar que es un votante de izquierdas, pero que tenía valores patriotas muy próximos a la visión de Reagan. Esto fue un gran descubrimiento para la campaña de Reagan.
¿Por qué? Porque muchos pensaban que no se podía apelar a este votante. Y si os fijáis, esa fue la génesis del votante de Donald Trump en 2016. Porque ese votante, que era un votante sobre todo industrial, de lo que nos conocemos como el Rust Belt, es decir, el cinturón industrial de Estados Unidos, pensemos que se conoce allí como el Blue Wall, el muro azul, había grietas en ese muro azul. Es decir, aquel votante que en un proceso de desindustrialización masiva de Estados Unidos comenzó a pensar que esa culpa de la desindustrialización venía provocada por una globalización que estaban impulsando los demócratas. Es decir, los demócratas, pese a que tenían las unions, es decir, los sindicatos, estaban externalizando a otros países como México y China, ya entendéis la obsesión de Donald Trump, que no era obsesión, que era una obsesión estratégica por México y China, y por tanto era importante definir esos clusters y esos datos. Por tanto, aquí no hay nada ni de votante medio, ni de segmentación por género, ni por edad, por ejemplo, variables económicas. Aquí hay mundos culturales, porque cada votante, cada clúster es un mundo y lo tenemos que tratar como un mundo. Y después veremos, cuando hablemos de las narrativas, cómo es importante analizar bien esos targets, esos clusters, y quiero que comencéis a hablar en target y cluster, porque es la jerga profesional que nos movemos nosotros. Entrar en los clusters es entrar en los mundos percibidos por esos clusters. Y si entramos en los mundos percibidos por esos clusters, entraremos en sus narrativas del mundo. Y las narrativas es importante porque lo que se produce en una campaña electoral es una lucha de narrativas. Segundo elemento fundamental. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, pues un discurso de campaña o preparamos un debate, ¿qué es lo que preparamos? Argumentos. Es decir, hay grandes libros. A mí me apasionan los libros de argumentación. Yo también he sido político, he tenido que argumentar. Argumento en las televisiones, cuando hoy mismo he venido, ahora acabo de venir de una televisión, con lo cual estableces argumentos. Pero una campaña no se gana con los argumentos. Es falso. Se gana apelando a los valores. Los argumentos lo que hacen es definen el estado valorativo. El estado valorativo superior. Es decir, tu mundo, la forma en que tú piensas el mundo, los valores que tú proyectas en el mundo, hacen que tú aceptes o no aceptes unos argumentos determinados. Si no entendemos la estructura de los argumentos, si no entendemos que los argumentos son primero valores arriba hasta que llegan a la parte más baja, que son esos argumentos, no entenderemos cómo funciona la psique del votante. Por tanto, lo que tenemos que apelar es precisamente a los valores que encierran esos valores. Y os lo pongo muy fácil. En una campaña electoral nosotros podemos establecer promesas electorales. Por ejemplo, la promesa electoral, pues vamos a ver, pues una promesa electoral, por ejemplo, sobre la sanidad pública, ¿no? Una mejora de la sanidad pública. Pero fijaos que cuando nosotros hacemos una defensa de la sanidad pública, no apelamos simplemente a una política determinada. Apelamos a todo el mundo valorativo que hay, ético que hay, para la justificación de la sanidad pública superior. Seguramente, si lo miramos desde una defensa de valores liberales, lo que tenemos valores liberales en América Latina, no en Estados Unidos, lo que haremos es una defensa del sistema mixto o una defensa de la iniciativa privada. Por tanto, fijaos que el debate no va a ser nunca en los argumentos, va a ser siempre en la parte valor. Esto fue uno de los grandes descubrimientos de la campaña de Ronald Reagan en el año 1984. El año 1984 es muy interesante y os invito a que leáis porque la campaña de Ronald Reagan pasó por muy mala época en el año 1983, la economía no tiraba y al final pues pasaron por muchas situaciones de desventaja. El resultado fue espectacular a favor de Ronald Reagan, con lo que pareció que lo tenían todo ganado. No era cierto. ¿Y por qué lo ganaron? Porque supieron apelar a lo que se denomina el factor valorativo de la vida. Fijaos bien, ¿cómo, ¿cómo podemos desbrozar los argumentos políticos? Los argumentos políticos están en la base de lo que se denominan las políticas públicas. Tú puedes defender unas ciertas políticas públicas, puedes defender una coalición determinada, puedes defender una plataforma determinada o un programa determinado. Pero eso es, a nivel personal del votante, todas esas políticas públicas, el primer filtro que pasan es qué beneficios personales tengo yo. Es decir, lo primero es qué beneficios personales voy a sacar de esa política pública. Y nosotros cuando investigamos decimos, bueno, ¿por qué para ti es importante, por ejemplo, establecer cuotas de representación femenina? Alguien te puede decir, porque yo como mujer me siento discriminada y por tanto, como me siento discriminada, yo creo que eso me dará una igualdad de oportunidades respecto a los varones. Que seguramente en el caso contrario puede pasar al revés. No estoy analizando mejor o peor una política.
Digo que lo primero que son los beneficios personales. Pero es que después ya hay otro elemento, beneficios sociales. ¿Cómo puede mejorar eso en la sociedad? Es decir, no solo porque me beneficio yo, sino porque además hay un beneficio social. Es estable y ya estamos elevando el beneficio social es porque yo creo que una sociedad se tiene que construir apelando a la participación igualitaria del hombre y la mujer. Y digo, estoy estableciendo ese argumento. Y por encima de todo ello vendrán lo que son los valores, porque creo que así construiremos una sociedad más justa. Por tanto, lo que tenemos que apelar es cómo construimos una sociedad más justa. Fijaos que si analizamos todo eso, podemos tener todos los issues que denominamos en el argot, ¿no? Todas las políticas, ¿no? Los ejes de campaña a nivel de suelo, subimos y podemos analizar eso, cómo se benefician personalmente los votantes, eso cómo establecen en el lenguaje de los beneficios sociales y al final los valores. Al final los valores es lo que está en juego en una sociedad. Es decir, por ejemplo, ahora en España, que estamos hablando de la amnistía, estamos hablando de la financiación singular para un territorio determinado, uno de los valores superiores es digamos, la cohesión nacional. Eso estamos haciendo análisis y vemos que el concepto de cohesión nacional es lo que justifica después toda la cadena valorativa, toda la cadena de políticas públicas, beneficios individuales, beneficios sociales y valores. Por tanto, fijaos bien que si tenemos toda la película, desde las políticas que nos definen los ejes, los beneficios individuales, los beneficios sociales y cada vez va haciendo eh, digamos, una pirámide hacia los valores, el juego político se establece no en conseguir un gran impacto a nivel de abajo, sino en conseguirlo a nivel de arriba. Es decir, en conseguir que esas conexiones, nuestro partido ocupe el mayor espacio en esas conexiones y no los demás partidos. Fijaos bien que podemos establecer un mapa. Podemos establecer un mapa de cuáles son las conexiones que se establecen entre políticas, beneficios individuales, beneficios sociales y valores. Y lo que está en juego en una sociedad es esa apelación de los valores, que es una parte de la apelación a las cosmovisiones que pueden tener en el mundo, pero que esas cosmovisiones van siendo mutables y van cambiando a nivel que progresa una campaña. Ronald Reagan consiguió algo que parecía imposible. Fijaos, en el año 84, una de las grandes preocupaciones de los americanos, aquí tenemos la manía de decir americanos estadounidenses, eh, era la seguridad. Pero no la seguridad porque necesitaran que alguien defendiera a Estados Unidos, sino la seguridad en el sentido que la guerra por el armamento nuclear había provocado un cierto temor a que toda esa guerra de las galaxias, guerra armamentística, pudiera llevar a Estados Unidos y al mundo en general a una conflagración nuclear. Claro, ahí los republicanos y Reagan tenían un problema importante. Analizando todo ese esquema de valores, vieron que podían atacar ese problema por otra parte. Mondale y los demócratas lo atacaban por, oye, ustedes son unos belicistas, les gustan mucho las guerras, arman y eso causarán problemas. Entre otras cosas porque recordaba la campaña de Truman, creo recordar, no sé si os acordáis el famoso vídeo de Daisy, en donde pintaban donde había una niña contando las hojas de una margarita y de repente esa cuenta que hacía la niña, que encima no era una cuenta desacertada, pasaba del 1 al 5 porque lo que querían demostrar es que era una niña que todavía no sabía contar del todo. Eso, después se comenzaba a escuchar una voz en off en donde había una cuenta atrás que tiraba una bomba nuclear que se veía en el ojo de la niña. Eso era una clara apelación a una campaña belicista por parte de los republicanos y era una apelación también al miedo que podían tener. Eso lo intentó reproducir la campaña en Munde. ¿Qué hizo la campaña de Donald Reagan? Apeló a que si queremos proteger mejor a Estados Unidos en un mundo peligroso, fijaos bien, un mundo peligroso es una cosmovisión del mundo. Si nosotros creemos que el mundo es peligroso, tendremos una visión diferente de las políticas que están abajo. Pero fijaos, el mundo valorativo es lo que nos configura las políticas que están abajo. Si creemos que el mundo es peligroso y ellos descubrieron que la gente pensaba que el mundo era peligroso, nos tenemos que enfrentar a ese mundo peligroso bien armados. ¿Cómo lo hicieron? Claro, tú no puedes decir que vas a aumentar el arsenal nuclear porque eso te podía causar problemas. ¿Cómo lo hicieron? Con la figura del oso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la figura del oso era cómo se representaba la Unión Soviética, la figura de un oso, como el animal totémico de la Unión Soviética. Entonces, en un famoso spot electoral aparecía un oso y hablaban del oso, que el oso era potente, el oso era
el oso pues era un animal pues muy preparado, con las garras muy afiladas, era un animal muy agresivo y que solo con la fuerza del oso se podía disuadir al oso. Con lo cual, fijaos, desde arriba, no desde abajo, desde el mundo, entrando en el mundo valorativo, es decir, estamos en un lugar peligroso, solo disuadiendo al que nos quiere atacar, disuadiendo, no atacando, disuadiendo al que nos quiere atacar, podemos garantizar la paz. Fijaos bien, la paz no estaba en duda. En esos momentos, tanto demócratas como republicanos hablaban de la paz. Lo que pasa es que los republicanos pintaron a los demócratas como que eran débiles, precisamente porque no estaban haciendo frente a un mundo peligroso y a un rival que era violento. Fijaos, algo que tenía ganado Munde pasó al lado de Reagan. Por tanto, no hay que hablar de los argumentos, hay que comenzar a hablar desde los valores y desde el juego de arriba a abajo. Tercero, el arte de una campaña, y esto es la parte más complicada de una campaña, es hacer manifiestas los pensamientos latentes. Eso lo demostró Donald Trump. Es decir, muchas veces las narrativas que se establecen, nosotros analizamos mucho las narrativas, e incluso, fijaos bien, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra profesión es que las narrativas están muy determinadas y nombro el concepto determinado con todas las consecuencias, determinado por lo que leemos en medios de comunicación, por lo que leemos en analistas políticos que nos pueden gustar más o menos, y por tanto hay unas narrativas, por decirlo de alguna forma, que son unas narrativas hegemónicas en la opinión pública. Cuidado porque esas narrativas hegemónicas pueden que no coincidan con las narrativas latentes que pueden tener mucha de la población. Por ejemplo, cuando hay una campaña del cambio, es complicado que esa narrativa no sea hegemónica y, por tanto, una campaña en donde la gente quiere tener un cambio real porque está cansada, y eso hemos visto ejemplos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. La campaña de 2008 de Barack Obama era una campaña que era muy complicada perder para los demócratas porque la narrativa del cambio era muy potente. Había un cansancio importante con los republicanos, como pudo pasar también en el año 80, pues Reagan había un cansancio con los demócratas, y por tanto eran narrativas muy complicadas. Pero la campaña de 2016 de Trump no. La narrativa que utilizó Trump era una narrativa residual a los ojos de los comentaristas, a los ojos de la opinión pública, pero que analizando, vuelvo a repetir, los clústeres claves, esa narrativa existía. Es decir, el concepto de que estamos en un país en decadencia. Pensad bien, no estamos juzgando ética y moralmente si es una narrativa correcta, si no es una narrativa correcta. Lo digo porque muchas veces, a veces cuando analizamos campañas electorales de personajes que a lo mejor no son de nuestro ámbito ideológico, las solemos hacer un análisis prescriptivo y no descriptivo. Nuestro trabajo no es, y sobre todo cuando estamos analizando y cuando estamos enfrentándonos a un curso profesional de campañas electorales, no es hacer una visión prescriptiva. Siempre hay elementos éticos y elementos que hay que cuidar, y por tanto la ética y la moral de una campaña es algo que se tiene que enseñar siempre, pero que cuando analizamos las campañas electorales exitosas no podemos hacer un análisis prescriptivo, sino descriptivo. Donald Trump descubrió, porque hizo un uso muy potente, más allá del uso, digamos, fraudulento de redes sociales, pero hizo un uso muy potente de los elementos, sobre todo cualitativos. Entre otras cosas porque tenía uno de los mejores pósters cualitativos que hay en Estados Unidos, y por tanto supieron trabajar muy bien. Además tiene un libro muy importante que se llama Palabras que importan, que es Lunch, que os invito, oye, si lo tenéis en vuestro país, leer ese libro, porque el concepto de las palabras que importan es importantísimo. Por tanto, lo que hizo es analizar que en los clústeres objetivos, había unas narrativas que no coincidían con las narrativas hegemónicas. Una narrativa de una América en decadencia, una narrativa en la percepción de un enemigo exterior e interior. El enemigo exterior era la externalización hacia otros países, pues sobre todo México, y sobre todo, además los que sois de México lo sabéis muy bien, porque esa obsesión, ¿no?, que había en la política americana con México, pero también con China, por ejemplo. La búsqueda del enemigo interior, una búsqueda muy obsesiva en contra de la inmigración, y por tanto aquí comienza a establecer las narrativas de una. Nos puede parecer más ético o menos ético. Yo tengo mi opinión, que en un análisis de una tertulia política la doy, pero que en este caso lo único que podemos decir es que fueron unas narrativas que parecían que eran narrativas que eran pues absolutamente residuales, pero que eran hegemónicas en una gran parte del. Al menos, fijaos, y ahora lo conectamos con los clústeres,
en esa parte de la población que logró romper estados clave que Hillary Clinton tenía por ganado, que era el Blue Wall, ¿no? Aquellos, los estados los estados industriales del cambio, que parecía que siempre iban a ser demócratas, y comenzando por Ohio, que Ohio, ya sabéis, los que está siguiendo la campaña electoral de Estados Unidos, que no se está poniendo en duda, Ohio ya es un red state, Pensilvania todavía está en Diza, y que por tanto pues la campaña de Trump utilizó haciendo manifiesto lo que era latente. Por tanto, tenemos que saber encontrar esas narrativas latentes que existen en gran parte de la población. Entre otras cosas, no salen a la luz porque cuando uno cree que tu narrativa es una narrativa residual, no la sueles hacer pública. Pero que analizando los grupos, y después veremos cómo podemos analizarlo, analizando sobre todo los grupos en Facebook, analizando los grupos, lo que se denominan estas burbujas, sí que se pueden encontrar algunas ideas. Analizando los focus groups, analizando las historias de vida, que son muy importantes en campañas electorales, historias de vida, todo eso nos permite tomar una narrativa potente en una campaña electoral e incluso cambiar estas reglas del juego, ¿no? Y lo digo cambiar las reglas del juego y lo he dicho mal. Porque una campaña, y es el cuarto tip, no va sobre definir las estrategias del juego. Una campaña va sobre definir a qué juego estamos jugando. Esto es fundamental. Es decir, una campaña no va sobre si las reglas tienen que ser unas o las reglas tienen que ser otras, sino a qué juego vamos a jugar. El gran error de la campaña de Hillary Clinton, que proporcionó a Trump los votos necesarios para ganar, fue que entró en las reglas del juego del oponente. Si tú entras en las reglas del juego, y esto desde el punto de vista de las narrativas, lo conocemos todos con el libro, por ejemplo, No pienses en un elefante, ¿no? En donde clarísimamente lo que te está diciendo es el mismo principio. Lo que te está diciendo el autor es que si tú entras en las reglas del juego, estás entrando en el juego del juego. Cuando tú estás criticando a Donald Trump, y fijaos lo que ha hecho, mira, os lo pongo un ejemplo de esta semana. Kamala Harris ha hecho un movimiento muy interesante. Cuando ha criticado los discursos de Donald Trump de esta última semana, no se ha metido a criticar los argumentos de sus discursos, sino ha ido a criticar la base valorativa de ese discurso. ¿Os acordáis de lo que dijimos al principio? Es decir, no decimos, oiga, usted es un machista, usted es un xenófobo, usted es un... No. Lo que han dicho es, oiga, usted hace un discurso divisivo y del odio. Y en estos momentos, Estados Unidos no se puede permitir un presidente que haga un discurso divisivo, que nos divida a los americanos y que establezca odio en contra de otros. Fijaos qué cambio. Fijaos qué cambio. Y hasta ahora los demócratas, incluso Joe Biden, tenía mucho la tentación, y es comprensible porque había jugado una campaña electoral en el 2020 contra Donald Trump, que no es fácil de jugar porque son campañas muy intensas, había entrado en las reglas del juego de Donald Trump, aunque sea para criticarlas. Cuando tú entras en las reglas del juego, del contrario, aunque sea para criticarlas, estás perdido, porque estás entrando en su juego. Le estás dando publicidad. Cuando tú estableces otro juego, dices, cuidado, esto no va sobre si usted es un racista o usted es un xenófobo. Eso va sobre si un presidente de los Estados Unidos en estos momentos se puede permitir el lujo de dividir a los americanos y de culpabilizar a otros americanos. Eso es un cambio en las estrategias de los demócratas y es lo que le podría dar a Kamala Harris y lo que le está dando en estos momentos a Kamala Harris esta ventaja, sobre todo en los clases de los votantes independientes. Es decir, en esos votantes que no iban a votar a Joe Biden, pero que ahora sí que van a votar, que podrían votar a Kamala Harris. Lo veis, cambio de las reglas del juego. Donald Trump lo hizo en 2016, cambió las reglas del juego. Introdujo un juego completamente distinto. Una campaña ganadora como la de Hillary Clinton en 2016 se perdió porque jugó a las reglas del juego de Donald Trump. Es decir, le dio los votantes necesarios para ganar las elecciones. El quinto elemento, las emociones modulan la realidad. Es decir, nosotros podemos establecer, igual que los valores modulan las políticas, las emociones modulan la realidad. Siempre que nos establecemos, fijaos, y eso lo olvidamos mucho, siempre que nos enfrentamos a una campaña electoral, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el estado emocional de la nación, cuál es el estado emocional de los votantes, cuál es el estado emocional de cada uno de los targets que nosotros establecemos. Es de esperanza. Básicamente vais a encontrar
¿vale? Os doy un play de reglas. Puede ser esperanza, optimismo, una situación de buena, pues la economía funciona bien, por tanto hay una esperanza y optimismo. Puede ser también de confianza y de seguridad, ¿no? Una situación que es estable, y te puedes confiar en el futuro, hay buenas perspectivas de futuro, la gente está consiguiendo mejorar en sus posiciones, eso se ve mucho, y yo como sociólogo eso me encanta con la movilidad social, es decir, se ve que hay oportunidades de movilidad social. Puede haber miedo e inseguridad, o puede haber indignación y frustración. Son las cuatro emociones básicas que modulan, o los cuatro escenarios emocionales que modulan una campaña. Esto lo tenemos que unir a nuestro análisis de clústeres. Es decir, fijaos, no simplemente es las opiniones que nos dan. Hemos comenzado diciendo, no simplemente es analizar de si esto es un género u otro, si esto es un sexo u otro, si esto es una edad u otra, es más jóvenes o menos jóvenes, si eso es campo rural, ¿no? No, es generar grupos, grupos incluso yo diría culturales, ¿de acuerdo? Pero dentro de esos grupos tenemos que analizar no simplemente lo que piensan, sino los valores que sustentan el pensamiento. Vamos a hacer una recopilación de lo que hemos dicho hasta ahora. Los valores que sustentan. Porque en esa batalla de los valores es donde va a estar todo, donde va a estar toda la campaña. Tú, si no ganas los valores, no vas a ganar los favoritos. Nunca. No los podrás ganar. Y por tanto, definir y redefinir, encuadrar y reencuadrar los valores van a ser partes importantes de la campaña. ¿Os acordáis del ejemplo que hemos puesto de Ronald Reagan en el año 1984 con el oso? Redefinieron, hicieron una redefinición, un reframe que dicen en Estados Unidos. E hicieron un reframe del concepto de seguridad, del concepto de persuasión, del concepto de cómo podemos estar más tranquilos de cara al futuro, que era lo que al final la gente quería. No quería más armas, pero quería estar más seguro. Por lo tanto, hicieron un reframe. Pero es que tampoco podemos hablar de simplemente las opiniones. Tenemos que entender las emociones que hay detrás de todas estas opiniones. El estado emocional que existe. Y muchas veces lo obviamos. Lo obviamos porque sí que es cierto, y eso lo he comprobado con... Yo soy un analista, me encantan los números, pero como sociólogo me obsesiona los cualitativos porque me obsesiona, y eso con mis candidatas y con mis candidatos siempre se lo he dicho, me obsesiona la manera en que la gente nombra las cosas, la manera en que la gente percibe las cosas. Y eso los sociólogos, pues claro, nos entrenan para eso, para saber cómo los relatos sociales son importantes. Y por tanto, en los relatos sociales hay mucha emocionalidad. Y sacar la emocionalidad en una campaña es fundamental. ¿Cómo podemos sacar esa emocionalidad? Tenemos una multitud de datos hoy en día. La recopilación de datos emocionales ya es muy sencilla. Por ejemplo, en redes sociales, analizar el sentimental analysis, que se habla del análisis sentimental. Hay herramientas para analizar el análisis sentimental de cómo se establecen las conversaciones. Las reglas de PNL son muy interesantes también para analizar grandes grupos de textos, ¿no? La minería de sentimientos, igual que existe la minería en el ámbito del data analysis, la minería de sentimientos también existe, es decir, sacar los sentimientos que surgen y cómo los sentimientos se van retroalimentando. Las encuestas emocionales son muy importantes. En las encuestas emocionales, es decir, es preguntar no simplemente qué es lo que te preocupa, no nos interesa simplemente eso, sino por qué te preocupa lo que te preocupa, qué te hace sentir lo que te hace sentir preocupación, te hace sentir incertidumbre, ansiedad. ¿Qué es lo que te hace sentir la situación actual? Por ejemplo, una subida de precio, ¿no? El concepto de la inflación tiene una repercusión emocional, no simplemente un tema de números, es una repercusión emocional. Saber, conocer y, 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 em, y trabajar bien cómo son esas emociones son fundamentales. Rafa, Ah, dime, te puedo hacer una pregunta que tenemos acá en el chat. sí. Pregunta Elena, propones que generemos grupos analizando qué piensan y las emociones, valores que hay detrás. ¿Cómo podemos traducir esas opiniones en valores? Bueno, es que es un proceso analítico. Mira, o sea, si miráis en Internet, te lo digo porque es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque siempre que tú... Mira, os voy a poner un ejemplo. Mira, os voy a poner un ejemplo que vamos a entender perfectamente. Una cerveza cero cero, ¿de acuerdo? Cerveza cero, ¿vale? Tú estás preguntándole a alguien, le dices, oiga, ¿usted por qué bebe cerveza cero? Cerveza cero cero es el producto, que podría ser una política determinada. ¿Usted por qué quiere, por ejemplo, la privatización de la mayoría de las empresas? Pues cerveza cervecero. Dirán, hombre, pues yo quiero cerveza cervecero, pues mira, porque con eso, bueno,
pues me puedo controlar mi imagen, puedo pues, sentirme mejor, puedo tener un estilo de vida pues más sano, ¿no? Sin renunciar a cosas. Y le preguntas, bueno, ¿y eso a nivel social en qué se ve? O sea, a usted todo ello le produce algo a nivel social y dice, hombre, pues mire, pues me puedo quedar más con mis amigos porque puedo beber más cerveza. Antes podía beber menos, primero porque me tenía que cuidar y después también porque el alcohol podía afectar y por tanto, a nivel de sociabilidad, eh, me, me puedo mejorar, ¿no? Es decir, fijaos que vamos subiendo, sobre todo desde un producto determinado, vamos subiendo hacia el ámbito social. Y ya al final, es decir, ¿qué valor representa? ¿No? Y nos encontramos que para algunos el valor supremo que puede representar es un estilo de vida sano. Para otros el valor supremo es mayor, mayor capacidad de estar con mis amigos, ¿no? Es decir, el concepto de sociabilidad, ¿no? Pero fijaos que vamos elevando. ¿Hasta qué es lo que fundamenta todo eso que estamos hablando? Y siempre hay algún valor que lo eso me refiero. Eso es lo que se llama el análisis MECAS, alguno que es MECCAS. El análisis MECAS, que está muy desarrollado en Estados Unidos, analiza y es un proceso que tenemos que ir analizando. Desde abajo hasta arriba. Es decir, cómo te afecta personalmente, cómo afecta socialmente y hasta llegar eso en cómo se traduce en los valores de tu, en los valores que fundamentan tu vida, ¿no? Fundamentalmente es eso, es un análisis MECA. De todas formas, si queréis, en la clase que voy a desarrollar yo, os meteré ejemplos, ¿vale? Para que lo veamos mucho más desarrollado. ¿De acuerdo? Es interesante, lo tengo y lo podemos analizar desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista también político. Y vamos a meter, ya que me lo habéis preguntado, vamos a meter el mapa valorativo de las elecciones de 1984, para que veáis cómo se establece esa lucha desde un mapa en donde había prácticamente empate entre Munda y Reagan, hasta un mapa en donde Reagan lo revolucionó todo y consiguió la hegemonía de la mayoría de ejes, pero sobre todo de la parte de que es lo más interesante. Lo pondremos en la sesión. ¿Continúo? ¿Sí? Bueno, nadie me dice nada, pues supongo. Adelante, Vale. adelante, adelante. Aquí hay otra pregunta que si puedes repetir las cuatro emociones. Sí, sí. Mira, bueno, las cuatro emociones, los cuatro marcos emocionales. Es decir, una campaña se puede mover en la esperanza y el optimismo, una campaña se puede mover en la confianza y la seguridad, una campaña se puede mover en el miedo y la inseguridad, o una campaña se puede mover en la indignación y la frustración, emocionalmente hablando. Esperanza, optimismo, confianza, seguridad, miedo, inseguridad, indignación y frustración. Ahora vamos a ampliar todo eso. Y todo ello nos establece narrativas. Es decir, siempre escucharéis que una campaña tiene que mantener la narrativa, tiene que mantener la iniciativa de la narrativa, tiene que mantener el control de su narrativa, no la tiene que perder. Saber todo eso que hemos expuesto, qué valores, qué emociones, qué es, cómo piensan, qué frustraciones tienen nuestros votantes. Nuestros votantes que no son votantes, son clusters, volvemos a repetir. Todo ello, todo ello es para establecer las narrativas, es para establecer las narrativas que van a compartir. Narrativas puede haber muchas, muchas, pero las narrativas normalmente tienen una dinámica muy parecida, que es una dinámica muy parecida al concepto de storytelling, de explicar una historia, pero que tiene que explicar una historia que conecte emocionalmente. Narrativas puede haber muchas, y aquí, si os pongo algunos ejemplos que pueden ser interesantes, no se agotan todos los ejemplos. Por ejemplo, una narrativa importante es la narrativa de la reconstrucción del pasado, ¿no? Volver a un pasado idealizado. Vuelvo a repetir, no entro en si ese pasado existió, si no existió, si el pasado era peor que lo que hay ahora, no entro. Digo las narrativas que se construyen. La reconstrucción del pasado idealizado. La campaña más evidente fue el Make America Great Again. Es decir, el MAGA fue una campaña de reconstrucción del pasado. O, por ejemplo, una narrativa puede ser del cambio, una transformación radical. Yes, we can. Es decir, eso significa la necesidad de un cambio, la necesidad de una transformación radical, ¿no? La necesidad de cambiar todo lo que se había propuesto. Fijaos bien que esa campaña
que es muy interesante, la campaña de 2008, se presentó contra un candidato republicano, John McCain, ya falleció, que tenía una narrativa de cambio, pero cambio con experiencia. Es cierto que John McCain era lo que se conoce en los Estados Unidos como el Maverick, un Maverick de la política. Maverick es la figura del Maverick, es que, a diferencia de otros sistemas, ¿no?, que puede haber pues, en algunos países de Latinoamérica, en España seguro, los representantes no están tan ligados a su partido político, sino que es mucho más personalizable y es mucho más fácil que se produzcan, primero, votos cruzados y segundo, trabajos conjuntos entre senadores del Partido Republicano y senadores del Partido Demócrata. John McCain era uno de los últimos republicanos que hacía eso que se denominan los americanos cruzar el pasillo, ¿no?, de un lado al otro pasillo, republicanos y demócratas, y él se vendía pues como el Maverick de la política. Era un outsider de Washington, un Maverick del Partido Republicano, con lo cual no le podían comparar con la administración de Bush, que estaba en el año 2008 en números rojos, podríamos decir, desde el punto de vista económico, es decir, en una valoración muy, muy negativa, ¿no?, en la valoración de Bush, pero eso no le sirvió a McCain. ¿Por qué? Porque cuando se presentan dos eh, narrativas de cambio, en ese momento había tanta voluntad de cambio que lo más nuevo, que era Barack Obama, además de tener pues unas aptitudes extraordinarias para la política y para establecer narrativas políticas que conectaran emocionalmente y valorativamente con el votante, pues acaban decantando la balanza. Pero fijaos bien, tanto la campaña de McCain como la campaña de Obama supieron analizar que lo que se estaba jugando era el cambio. No había otras narrativas alternativas en esa campaña electoral. Otra narrativa, por ejemplo, la narrativa del progreso, del avance de la sociedad, ¿no?, la gran sociedad, ¿no?, que se estableció en Estados Unidos, el concepto de gran sociedad, de avance de la sociedad. Narrativa del miedo. La narrativa del miedo. ¿Cuándo hubo una narrativa del miedo? Pues, por ejemplo, la narrativa del 2004 de George Bush, en plena guerra de Irak, que era la narrativa del miedo, del terrorismo. Ellos, fijaos, no estaban en guerra, estaban en guerra contra el terrorismo. Y la guerra contra el terrorismo significa que estás en guerra contra alguien que te ha atacado antes, por lo tanto, no deja de ser una guerra defensiva. Por tanto, ese reframe que hizo Karl Rove, que fue una de las estrategias potentes del Partido Republicano, que eso sigue siendo, pero que hizo maravillas, sobre todo en el microtargeting, es algo que también hablaremos en la primera clase. Hizo auténticas maravillas con ese microtargeting, supo establecer una narrativa del miedo y que fue lo que le dio la ventaja a George Bush en el año 2004. Una narrativa de justicia social en donde la igualdad está por encima de todo, eso lo podemos ver en narrativas potentes. Por ejemplo, una narrativa de sacrificio, el sangre, sudor y lágrimas en el Reino Unido, era eso, básicamente una de Churchill, era básicamente una narrativa de sacrificio, una narrativa de la recuperación moral, el alma de América. Eso los demócratas lo están jugando contra Donald Trump, pero por ejemplo Jimmy Carter lo jugó contra John Ford, que sabéis que Jimmy Carter llega a la campaña del año 1976 con un John Ford que era el vicepresidente del dimitido Nixon, el caso Watergate, y por tanto él habló de la reconstrucción moral de Estados Unidos. Es una narrativa que se puede poner, ¿no? Narrativa de la resistencia, hay narrativas de las resistencias que se establecen de la resistencia contra todo pronóstico, contra otros, y eso podemos ver incluso en Latinoamérica muchos ejemplos, por narrativas de resurgimiento, que puede ser el resurgimiento de la nación o el resurgimiento de la clase, ¿no? Narrativas hay muchas, pero el establecimiento de una narrativa en base a todo lo que hemos establecido hasta ahora es importante porque va a conectar emocionalmente con nosotros. Y si después conseguimos tener el control de esa narrativa durante toda la campaña electoral, lo que conseguiremos es una campaña electoral de éxito. Y para hacer esas narrativas, ¿qué tenemos? Otro playbook que os voy a dar, interesante. Tenemos que entender cómo son las dinámicas que se establecen a la hora de hacer una narrativa. Primero, recordemos, consideración de varios elementos. No voy a poner 6, os voy a poner algunos. Consideración de todos los elementos que son necesarios en una narrativa. Primero, los 6 elementos del storytelling. Sabéis que en un storytelling, que es lo que tenéis que explicar en una campaña electoral, hay 6 elementos fundamentales. El héroe, que normalmente va a ser nuestra candidata o nuestro candidato, héroe o heroína. El villano, ¿contra quién luchamos? Contra un enemigo exterior, contra un enemigo interior. Luchamos ¿contra qué estamos luchando? La definición de lo que estamos.
Entre otras cosas, pues muchas veces la definición de lo que estamos luchando es lo que nos crea cohesión. Fijaos, cuando analicemos los clusters, los targets, desde el principio de este webinar, va a ser muy frustrante. ¿Sabéis por qué? Porque veréis que los clusters tienen poco sentido entre sí. Poco. Vais a ver que los clusters tienen poca cohesión entre sí. Sí, internamente dentro de cada cluster, pero entre sí chocan. Por ejemplo, los republicanos tenían clusters del votante industrial de los estados de los Grandes Lagos, del votante no educado del sur de Estados Unidos, del votante nacionalista nativista americano con impulsos racistas, del votante de las clases medias altas de los estados del oeste y de los estados del este, y tenían muy poco entre sí. ¿Qué es lo que les unía? Muchas veces en la definición del enemigo. Cuando digo enemigo no me refiero al uso del concepto de enemigo ni de la lógica del enemigo en una campaña. Digo la definición digamos, del contrario, por decirlo. No digo el enemigo desde el punto de vista de suprimir, ¿no? Desde un punto de vista bélico, incluso que tan está de moda muchas veces en las campañas, sobre todo en las campañas populistas, ¿no? Tercer elemento, la definición del pueblo. Y la definición del pueblo es un arte, porque tiene que ser inclusiva para todos esos que ellos forman parte de un pueblo al que nuestro candidato va a proteger. Pero igual que tú estás definiendo el pueblo, tienes que definir el imperio, ¿no? El imperio, aquellos que nos hemos criado en los 80, sabemos perfectamente lo que significa el imperio desde el punto de vista del imperio de las galaxias. Tampoco quiero que le saquéis connotaciones políticas más allá de las connotaciones cinematográficas que puede tener. Y el imperio es la definición de las fuerzas marinas, ¿eh? De las fuerzas marinas que luchan contra Dios, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que definir dos cosas importantes. La decisión del tesoro, que son los objetivos que vamos a conseguir, y nuestra campaña, ¿qué va a conseguir? ¿Qué va a conseguir? O sea, no simplemente hemos definido, ¿no? Hemos definido el héroe, el villano, el pueblo y el imperio, sino qué es lo que vamos a conseguir. El objetivo, el tesoro. Y la definición del viaje. ¿Qué viaje vamos a hacer de lucha? Y tiene que ser un viaje épico de lucha de nuestro candidato sobre eso. Segundo elemento, el clima político y económico. ¿Cuál es el clima político? Digo, estamos configurando narrativas. ¿En qué clima político y económico nos estamos moviendo? ¿No? ¿En qué emocionalidades nos estamos moviendo? Recordáis las cuatro, ¿no? Que hemos repetido, para que tengamos muy claro. ¿En qué clima emocional nos estamos moviendo? Hay pesimismo, hay optimismo. Ese pesimismo y optimismo cómo se traduce de cara al futuro, de cara a algo muy importante, a las aspiraciones que pueden tener nuestros grupos. Normalmente, por ejemplo, la indignación se produce por una rotura de las aspiraciones, es decir, esas aspiraciones que tenían, esas ideas de progreso que tenían, no se les está aplicando, por tanto lo tenemos que poner. La situación personal, tenemos que analizar cuáles son las situaciones personales de cada uno. Por eso a mí me gusta mucho poner historias de vida, análisis de historias de vida, es decir, ¿y cómo analizamos las historias de vida? Las historias de vida son historias en profundidad. Y esto viene muy bien cuando nosotros hacemos, por ejemplo, focus groups, que vais a hacer focus groups en vuestras campañas. Habrá gente que al escuchar los focus groups tenéis que poner todos los sentidos en cómo se dicen las cosas, cómo no se dicen, lo que no se está diciendo. Muchas veces vais a encontrar que hay cosas que hay gente que no se atreve a decirlas, tenéis que sacarlas. Fijaos, antes hemos dicho que la campaña, el arte de la campaña es sacar lo que está latente a lo manifiesto. Tenéis que sacarlo. Si veis que está ahí, lo tenéis que sacar, ¿no? Es como, tienes que tener ese sentimiento de una madre que dice al hijo, te pasa algo y no me lo estás diciendo. Hay que sacarlo, hay que tener ese instinto, ¿no? Y ese instinto se trabaja con el tiempo, ¿no? Hay que tener una cierta empatía para trabajar desde ese punto de vista cualitativo, ¿no? Y por tanto, hay que sacar todo eso. Y cuando veis que hay una historia potente detrás, que puede ejemplificar una buena parte de ese cluster, de esos targets que vosotros, le pedís de tener una entrevista en profundidad. Una entrevista que tiene que ser sacar toda la luz, los miedos, las frustraciones, las esperanzas, todo. Todo. Eso os va a dar un elemento potentísimo. No simplemente cómo analizan el problema y por tanto nosotros podemos replicar para que resuene de la misma. La gente no habla, de inflación, la gente habla del precio de la. O sea, es decir, ¿cómo lo denomina la gente? ¿Cómo se denomina en los medios de comunicación? O cómo lo denominamos muchas veces en el ámbito político profesional, no tiene nada que ver. Y la parte de la denominación es importante. Las emociones clave, como hemos dicho, tenemos que establecer cuáles son las emociones clave y tenemos que establecer qué es lo que a la gente le hace moverse.
Y eso es importantísimo, porque esos issues, esos clivages, ¿no?, que denominamos en una campaña electoral, que es lo que la gente te hace que vayas a votar por un candidato. Eso es lo que tenemos que descubrir y lo tenemos que impulsar en las narrativas, ¿no? Y por tanto, también, por último, tenemos que introducir los marcos mentales, las narrativas culturales que se establecen, es decir, aquellos marcos mentales. Eso lo veis muy bien en la obra de George Lakoff. No tanto yo creo que No pienses un elefante, sino en Puntos de Vista, que es su obra siguiente. Ya la había establecido en la metaforización de la política en libros anteriores, pero que lo establece muy bien, ¿no? También hay narrativas culturales, ¿sí? Hay narrativas culturales ideológicas que te establecen, pues, qué es lo más importante, cómo se ve la sociedad, cómo se ve la economía, cómo se ve la familia, cómo se ve. Estas narrativas culturales también hay que integrarlas en todo eso. Si vosotros integráis todo eso, es decir, qué narrativas culturales están en juego, cuáles son los ejes de campaña y los temas de campaña que están movilizando a la gente o que le cabrea a la gente también. Conocer lo que le cabrea a la gente también es importante, ¿no? Si vemos cuáles son las emociones claves, si analizamos muy bien cuáles son las situaciones personales, qué es lo que se está jugando, podemos establecer una buena narrativa de campaña ganadora. Una narrativa de campaña ganadora estratégicamente ganadora. Hay muchos países que la estrategia no es el cómputo total, sino es ganar en sitios clave. Eso saben muy bien en Estados Unidos. La estrategia no es ganar el voto popular. Y eso Nixon lo aprendió de la campaña del año 1960, 1968, lo supo aplicar muy bien. No es ganar en el voto popular, sino ganar en los Estados Unidos, que te permitiría ganar los 270 para ganar la nominación, ganar la presidencia de los Estados Unidos. Por tanto, fijaos, vamos a recapitular. Hemos comenzado hablando de la importancia de la creación de grupos, que hemos llamado clusters, hemos llamado target, de agua, bueno, de los clusters, de los targets, es decir, los grupos, porque no existe un ciudadano medio, ni siquiera en los diferentes segmentos, ¿eh? No existe una mujer media, no existe un hombre medio, no existe un joven medio. Por tanto, tenemos que entrar en esos grupos que tienen un sentido entre sí, interno y de diferenciación con el externo. Tenemos que analizar los valores que están. Tenemos que analizar las emociones que están en juego. Valores y emociones nos van a explicar todo lo demás. Tenemos que saber hacer surgir todo aquello que está latente para ver si hay narrativas que no son hegemónicas, que podemos hacer en un momento determinadas hegemónicas, o al menos para nuestra coalición electoral. Porque muchas veces nuestro objetivo no es ganar las elecciones, sino maximizar los votos que podemos tener. Y eso lo sabemos en los países que no son mayoritarios. A veces nuestro partido no tiene que ganar unas elecciones, sino, oye, nuestro partido, a lo mejor es el cuarto o quinto partido, pues es conseguir maximizar. Pues quedarte con una hegemonía que tú puedas patrimonializar y que te pueda garantizar, pues, que en los clases objetivos seas hegemónico en esos clases objetivos, ¿no? Establecer el juego y no las reglas del juego. Por tanto, cuando nosotros tenemos todo eso, establecemos cuál es la regla, cuál es el juego a lo que vamos a jugar, no entrar en las reglas de los demás. Tenemos que saber definir a partir de ahí las narrativas, tener un control exhaustivo de las narrativas, y con eso vamos a hacer una campaña muy profesional. Fijaos bien, he intentado explicaros 7 puntos que no aparecen seguramente en los manuales al uso, pero que son las bases de una campaña, sobre todo en el siglo XXI, y que se basan sobre todo en la investigación. Os vuelvo a repetir, es decir, una campaña electoral tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte de investigación, el iceberg, el 90%, que todo eso nos va a sustentar el 10% restante, que es la dramaturgia, ¿no? Que es como todo eso se pone en el teatro. Digo teatro no desde el punto de vista de falta de respeto, sino en la teatralización, ¿no? Que al final es las cámaras de televisión, los discursos electorales, etc. Pero todo eso se basa en una de investigación que hay que hacer previamente y que hay que trabajarla mucho porque no es obvia, lo que es latente no es obvio, las emociones no son obvias, los valores no son obvios, y por tanto muchas veces vamos a lo obvio, ¿no? Y lo obvio, pues eso, pues hacer segmentos en base al género, en base a la edad o la geografía, establecer, pues intentar contrarrestar, pues, narrativas hegemónicas con una contranarrativa. Eso, por ejemplo, en Madrid, los que seguís, por ejemplo, la política española, lo que pasa, uno de los grandes problemas que tiene la izquierda en Madrid es que aplica contranarrativas a una narrativa hegemónica de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así nunca más ganan las elecciones. ¿Por qué? Porque estás entrando siempre en el marco de la presidenta en contra de investigar qué otra narrativa podría ser hegemónica. Hay elementos de la hegemónica. Otra cosa es que el momento también a veces te indica si por eso no puedes ganar, porque no siempre una campaña electoral puede ganar.
aunque uno quiera, no siempre son los elementos culturales. Bueno, puede pasar muchas cosas en una campaña electoral. Pero quiero decir que las narrativas son importantes y subyacer esas narrativas, sobre todo que están latentes, es fundamental en la campaña, ¿no? Valores, narrativas latentes, establecer muy bien ese control de las narrativas, pues son lo que os van a dar pues, la diferencia entre marcar un éxito o un fracaso en una campaña. Yo creo que básicamente son las 8:03, he estado hablando más o menos una hora, que es lo que se pretendía. Yo espero que os sean útiles estos tips de campaña, pero pensad que es una parte muy, muy pequeña de lo que vamos a explicar. Una parte es un caramelo, es como cuando os dan a probar ¿no? Ese pastel, bueno, hay gente que es más del salado, pero ese pastelito que dice quiero comer más, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos la opción de comer más, porque todo eso lo vamos a desarrollar en grande, con buenas presentaciones, con ejemplos, además este año quiero preparar, sobre todo, y es un compromiso que te digo, quiero preparar también algunos elementos que no vamos a ver en mi presentación, pero que serán útiles también para que aquellos alumnos y alumnas que queráis seguir para profundizar, ¿no? En lo que vamos hablando, porque una hora da poquito, pero quiero que salgáis sobre todo de la presentación pues con una idea muy potente y sobre todo una mentalidad, lo que decía al principio, una mentalidad estratégica de cómo tenemos que desarrollar. David, todo tuyo. Rafa, muchísimas gracias. Es un buen abreboca, un muy buen abreboca de lo que se viene en el diplomado. Yo simplemente darles las gracias a ustedes por haber participado en esta sesión y presentarles un poco la información sobre el diplomado, invitarlos obviamente a que participen, a que se inscriban. Esta ya será la segunda edición. Es un diplomado que hacemos entre Asuntos Digitales y la Asociación de Comunicación Política en España. Se llama Diplomado de Marketing Político y Campañas Electorales. Y bueno, trata de estrategia, nuevas tecnologías y creatividad. Nuestra promesa de valor en el diplomado es que vas a dominar las herramientas más innovadoras en el mundo de la comunicación política e institucional. Comienza el 5 de septiembre, es decir, dentro de muy, muy pocos días. Y bueno, es un diplomado, la verdad, que está dirigido a consultores, candidatos, líderes políticos, dirigentes de partidos, activistas sociales, periodistas y cualquier profesional interesado en la relación entre la comunicación y el poder. No los aburro mucho con más información, pero bueno, tenemos pues una metodología bastante práctica, sesiones de networking a lo largo del diplomado. El diplomado está avalado por Asuntos Digitales y por la COP. Adicionalmente, pues tenemos un grupo de profesores espectacular, todo de la mano de Melissa Rodríguez, quien es la directora académica, pero bueno, tenemos una lista de profesionales importante, la verdad. Así que bueno, yo los invito a que participen en este diplomado. Todavía nos quedan algunas plazas, así que bueno, estamos a tiempo, todavía tenemos espacio. Yo le voy a pedir a Katherine, por favor, que está acá, que es la responsable de admisiones del diplomado, que comparta su enlace de WhatsApp acá en el chat para que ustedes se puedan comunicar directamente con ella. Y si no, pues pueden sencillamente hacer clic en este enlace. Ustedes ya han visto esta página y bueno, ahí tienen aquí ya Katherine está poniendo su teléfono, su enlace de WhatsApp, su correo. Así que bueno, el que esté interesado, yo los dejo en muy, muy buenas manos. Rafa, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad y nada, nos vemos en el diplomado. Y ahí tanto, nos vemos en el diplomado. Un besazo, mujer, y espero veros a todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Saludos. Hasta luego, chao.